está conmigo. Este cuál es, a ver. Diga. Sí, perfecto. ¿Otra más? ¿Otra más? Ah, sí, está bien. No, 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 no. Está mal dato. Está mal. Escucha. No. Espérate abajo. Pero tenés que terminar, pues. Pam, pam. Está mal. Está desentonado ese. Desentonado, no desafinado. A la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Sácame hacia afuera. Iré a la casa. Y eso. Un semitono no. Iremos a la casa. Vamos a convocar al espíritu un ratito. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar
Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Virgen de Fátima, María Auxiliadora, San Carlos Acuti, Beata María Felicia Chiquitunga, Beato Carlos Acuti. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de una propiedad, por el trabajo de Paola, Rosa y José, por la conversión de José y Luis, salud física y espiritual de Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo, Antonio, Augusto, Graciela, Flaminio, Mirta, Ana María, Agustín, Paola, Javier, Patricia, Sergio, Jacinta Patrone, familia Bozano, Baglietto, Caleb, Emanuel, María Paz, Raquel, Josema, Francisco, Javier, Meidel, Sebastián, Cristian, Nancy. Difuntos, almas del purgatorio, Eliodoro, Eusebio, Oscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina, Daniel Almirón, Varsovia, Román, Carlos Ríos Román, Zeneida Bozano, Mirta Amarilla, Agustín Emanuel, Renán, Federico Emanuel, Jesús Ignacio, Sor Julia. Queridos hermanos, estamos transmitiendo Ñande Yarañé, el primer canal católico desde la parroquia San José Obrero. 24º domingo del tiempo ordinario. Y siempre tenemos las intenciones que nos llegan a través de los pedidos a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. También por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé, especialmente hoy. Rezamos por Amado Díaz, que cumple años. También por la salud física y espiritual de Enrique Bonsi, que está en terapia intensiva en la costa. Pedimos por su salud. También rezamos por Celia La Rosa, Florentina y Osvalda, Teresa Flores y familia, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, la familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Y por el trabajo de María Luisa, Víctor, Cristian, Pablo, Megan, Silvia, Amada, Mirta. También por nuestros hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Vamos a rezar también por el Monseñor Ricardo Valenzuela. Vamos a rezar también por su salud, especialmente hoy en esta Eucaristía. Nos disponemos ahora, queridos hermanos, a celebrar nuestra misa. Queridos hermanos, la infinita misericordia de Dios nos permite reunirnos una vez más en este lugar santo para celebrar la Santa Misa. Llegamos ya al 24º domingo del tiempo ordinario y les damos una cordial bienvenida a la casa de Dios, reconociéndonos pecadores y necesitados de la misericordia de un Dios que siempre nos perdona. Con estas intenciones comenzamos nuestra celebración. Nos ponemos de pie y cantamos. Cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra celebración 24º domingo del tiempo ordinario. Siempre apuntamos hacia el 34º, porque son 34 domingos en que Dios nos va animando para que podamos hacer esa metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad, escuchando su palabra y después fortaleciéndonos con su cuerpo y su sangre para poder salir, ser misioneros. Por eso somos y celebramos la misa. Misa quiere decir misión. Después de escuchar su palabra y alimentarnos y tener la fuerza necesaria, comenzamos, ¿verdad?, también nosotros a vivir primero y también a anunciar su evangelio. Iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra del Señor que hoy será proclamada se dirige a nosotros para enseñarnos, consolarnos y darnos esperanza. Escuchemos atentamente las lecturas. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar.
Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esa tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iré a la casa de mi Padre. Iré a la casa de mi Padre. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré a la casa de mi Padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Iré a la casa de mi Padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi Padre. Iré a la casa de mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrar el dracma? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Buen domingo a todos y bienvenidos a nuestra Eucaristía. 24º domingo, decíamos, de este tiempo ordinario. Y entonces el Señor siempre nos va ofreciendo, ¿verdad?, caminos de salvación, caminos de liberación. Es tan lindo cuando uno medita. Y hoy la palabra de Dios es muy, muy, muy rica, queridos hermanos, porque nos presenta, por una parte, como un resumen en realidad de toda la Biblia. Aquí está concentrada toda la Biblia, en estas 3 lecturas, de una manera espectacular, ¿verdad? Porque el libro del Éxodo nos indica, en primer lugar, el regalo de Dios, todo lo que hemos recibido, que ya desde Génesis podemos mirar, ¿verdad?, el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto quiere decir que somos llamados para vivir en la libertad y en la felicidad. Eso es lo esencial y lo fundamental. Y entonces te presenta y te dice que Dios nos ha liberado, y aquí con este ejemplo diciendo que nos libera de la esclavitud. El capítulo 32 en realidad nos habla, ahora viene la segunda partecita. Dice, a Moisés le habla Dios directamente. Le dice: baja enseguida, porque él está en la montaña, se fue para recibir los 10 mandamientos, y sin embargo le dice: rápido, rápido, Moisés, porque ese pueblo que tú, le dice a Moisés, hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Se ha pervertido. Hemos recibido tanta gracia sobre gracia, inteligencia para utilizar bien, para ser honestos, para hacer bien las cosas. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, 26. Ser imagen y semejanza de Dios es la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Estos son los 4 elementos esenciales que caracterizan a Dios. Y entonces nosotros hemos recibido todo. Eso quiere decir la libertad que Dios nos da. Y nos quiere liberar ¿de qué cosa? De nuestra esclavitud. Pero sin embargo, dice, el pueblo se ha pervertido. Además de que tendría que ser agradecido, sin embargo, ahora está caminando erróneamente. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Es decir, esto que se escribe hace 2600 años, queridos hermanos, es tan actual hoy también, ¿verdad? Recibimos tantas cosas lindas, formación, tantas cosas maravillosas que hemos escuchado desde pequeños, pero sin embargo, Yandela ya desviada del camino del Señor. Y el Señor mismo nos dice, ellos se han apartado rápidamente. Eso algunas veces yo pienso, ¿verdad? Porque como estoy también con los jóvenes, etcétera, entonces algunas veces me doy cuenta, tan rápidamente. Cuando somos niños, todos venimos, ay, chuñan de cara de angelito, ya por la primera comunión, ya voy a Paguazú. Más o menos la confirmación ya apenas más hoy, de ya, algunos ya pesan de hoy. Algunos no hacen ni su confirmación, ¿verdad?
Después se está por casar y se le pide la confirmación, o quiere ser padrino, gente más hoy. Ay, la iglesia que nos hace luego correr a todo porque y no es capaz, se han apartado rápidamente del camino del Señor. Y después el Señor va a decir algo más, ¿verdad? Y sobre todo la segunda lectura, todo esto me ha sucedido, dice Pablo, por la ignorancia. Ignorante. Pero la ignorancia no quiere decir que no te fuiste a la escuela, puede ser que sea hasta el más 8 en una universidad. La ignorancia verdadera es el no conocer a Dios. O mejor dicho, ¿saben qué? Para conocer a Dios, ¿saben cómo se le conoce a Dios? A ver si ustedes me dicen, ¿cómo será que se le conoce a Dios? ¿Vos cómo me diría que le conoces a Dios? ¿Cómo le dirías vos que le conoces a Dios? Anímense y me digan, don Mauro, ¿cómo vos le conoces a Dios? Vayan de ahí, vayan de allá. ¿Vos qué es lo que le mirás a él? Vos decime cómo le conoces a Dios. Y dice, pregúntense y digan, ¿qué? Escuchando la palabra de Dios, haciendo su voluntad. ¿Qué más? La Biblia. Todos son cosas superficiales, todo lo que me está diciendo, superficiales. Amor superficialmente, man. La humildad más superficial. Bueno, pues respondemos ahí hoy, entonces le voy a decir, para el próximo examen, pues ya plaza 20, si no me responden. Entonces, conocer a Dios, ¿saben cómo es? Conociéndote a ti mismo. Queridos hermanos, si vos te conocés y vos sabés quién sos vos, entonces enseguida te das cuenta que vos sos Yahuwah y entonces ahí vos conocés y sabés quién es Dios, ¿entiendes? La mejor manera, y eso es lo que te está diciendo, para conocer a Dios es reconocer quién sos vos. Yo no soy Dios. Eso es lo que encontramos en el libro del Génesis capítulo 3. Pero la tentación, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces vos no querés reconocer. De Yeshua, y te dan de Yeshua, y pensás que vas a vivir aquí eternamente, 100 o 200 años. No. Entonces hay que reconocerse. Por ahí comienza. Entonces, ya se sabe ya. ¿Está? Bueno, entonces eso por favor, porque el próximo domingo le voy a volver a preguntar. Bueno, y justamente por eso el Señor aquí nos dice, ¿cómo es? Ustedes se han apartado, ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no nos conocemos. No nos conocemos a nosotros y por eso es que no le conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? Que es el dueño de nuestra vida, el que nos da el respirar de cada día, el que nos da entonces el sustento de todos los días a través de nuestra inteligencia, nuestro trabajo, nuestra salud, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Pero aquí, queridos amigos, nos dice bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se han apartado y se han separado rápidamente? Se postraron delante de lo que ellos han fabricado, un ternero de metal fundido. Estamos en el capítulo 32, es el famoso becerro de oro. Pero el becerro de oro es una imagen, ¿verdad? Una imagen simplemente para darnos a entender que nosotros nos postramos ante cualquier cosa que sin embargo no es Dios, ¿entienden? Ante el poder, como decían nuestros obispos latinoamericanos, ante el placer y ante la plata, y ante tarobata, detrás de esas cosas. Y uno atrae al otro. En la medida en que buscas la plata, después ya querés el poder para poder mantenerte con tu plata, y luego una vez que tenés ya el poder, entonces el placer y hacer lo que querés, ¿verdad? Alguna vez me dicen, el que tiene plata hace lo que quiere, me dicen, ¿verdad? Y humanamente hablando, muchas de nuestras corrupciones y de muchas situaciones que vivimos, justamente lastimosamente por eso, ¿verdad? Hoy estuve por Caacupé y justamente ahí estaban haciendo el jubileo, había sido hoy ahí en Caacupé, en todo el Paraguay, es para la justicia justamente. Por ahí te dice. Y estaban ahí también algunos jueces, estaban otras cosas, ¿verdad? Pero yo decía la definición, y nosotros sabemos que la Biblia. ¿Cómo le define a Dios? ¿Cuál es la definición de Dios? La definición de Dios es justicia, justamente, justicia. Justicia es entonces reconocerte y saber quién sos vos. Y entonces vos tenés que obrar de acuerdo a lo que vos sos. Vos no podés obrar como Dios, porque no sos Dios. Porque cuando vos querés obrar como Dios, entonces, cuando vos querés poner, entre comillas, tu propia justicia, tu propia vida, manejar el mundo, la sociedad, tu familia, o donde sea, como vos pensás, porque vos
Shela Ikuapá, Shela Dios, en síntesis, entre comillas, destruye la sociedad. La corrupción destruye nuestra comunidad. La corrupción es lo que hace que existan después pobres. La corrupción es lo que hace que existan después injusticias. La corrupción es lo que hace que después nuestros indígenas estén todos por ahí y no sabemos qué hacer con ellos. Algunos que quieren hacer, pero se sienten también impotentes. Otros que tendrían que hacer y que no hacen porque se aprovechan de eso. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Si no hay justicia en nuestro corazón y en nuestra vida, es imposible poner el orden. Y por eso es que Dios es Sedek, justicia. Y la justicia, sí, yo le decía, esas son cosas superficiales, le decía, porque todo lo demás viene como añadidura, como consecuencia de este elemento esencial que hoy el Señor nos dice para que reflexionemos. Se han apartado rápidamente de valores que yo les puse aquí en su cabecita. Inteligencia, todos somos inteligentes, sabemos discernir lo que está bien y lo que está mal, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, todos sabemos. Levanten la mano, ¿quién no sabe que robar es un pecado? ¿Quién no sabe que robar es un pecado? Allá levantó uno. Bueno, no le digo nomás, casi nadie levantamos la mano porque sabemos bien que robar es un gran pecado. Pero sin embargo, a Villapó, en nuestra sociedad. Y así, muchas cosas, ¿verdad? No vamos a nombrar todo porque si no, a ver, ñandero va a petar, mata ya petado. Después siguió diciendo, ya veo que este pueblo es un pueblo obstinado, es decir, somos tan duros de roer, como se dice, ¿verdad? Nos cuesta esta conversión. La palabra en griego, el Evangelio, cuando Jesús anuncia y dice, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Y después dice, conviértanse y crean en el Evangelio. La palabra que utiliza es metanoia, nous, cabeza, mentalidad. Meta, tu cabeza tiene que tener una meta. Mótolares Joseina, eso es griego, metanoia. Tu pensamiento, tu forma de pensar, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde querés llegar? Y eso quiere decir conversión en griego. En griego, metanoia quiere decir cambio de mentalidad. Entonces, eso es lo que necesitamos para nuestra vida, comenzando por nosotros mismos. Dios se aira, se enoja. Oye, guaruñan de miren lo que dice. Déjame obrar, le dice. Dios le está diciendo a Moisés, que es un gran intercesor, ¿verdad? Mi ira arderá contra este pueblo y los voy a exterminar. Y pues, porque nos hemos alejado de él. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero aquí viene segundo elemento, queridos hermanos, y esta es la propuesta también del Señor. Y tenemos que aprender y llevar como mensaje. Porque por ahí pues, podemos decir, Padre, pero yo estoy procurando y hago todo lo posible para no ser una persona corrupta o que nos caiga en la corrupción y que procuro y hago todo lo que, no sé hasta dónde podemos. Sobre todo cuando tenemos ya un poquitito más de situaciones, ¿verdad?, en que tenemos que relacionarnos un poquitito más para las empresas, para los trabajos, venderán de corrupto y mío ni castuyas, porque no vamos a vivir. Esa es la realidad de nuestro país. Pedimos inversionistas, pero le pedimos los no sé cuántos por ciento ya entramos. Medio yo ya era más o menos de la empresa que está por llegar. ¿Sabéis? Millonadas. Bueno, y entonces Moisés, sin embargo, y esto es lo que tenemos que aprender, y todos tenemos que ser, se hace intercesor. Esta es la palabra clave. El que intercede ante Dios y ante el pueblo. Porque si somos tan corruptos y nos hemos desviado del Señor, Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra este pueblo? Ese pueblo que tú hiciste salir de Egipto con firmeza y con mano poderosa. Porque acuérdate, Señor, de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, tus servidores, quienes verdaderamente ellos te sirvieron honestamente. Acuérdate de ellos, Señor. Danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Hay luego una música, creo que canta así, alguien, no sé, un famoso. Dame una oportunidad. Vean lo que te haya por ahí. Dame una oportunidad, Señor. Y es lo que pide Moisés para nosotros. Y termina el tercer elemento, y esto es lo que tenemos que pedir, porque nosotros ahora tenemos que ser intercesores en nuestro pueblo, en nuestra familia, con los hijos,
Hay muchos hijos que no se queman y a la misa, que ya se olvidan de Dios. ¿Por qué? Y porque viven. Piensan que el dinero, porque ya tiene, no sé, esto, tiene su coche, tiene su apartamento, tiene su chica, y a pesar de hoy hay con y no mendai, y muchas otras corrupciones que tenemos. Eso es apartarse de Dios. Se han apartado rápidamente del Señor. Y nos cuesta, bueno, pero sin embargo, ante esta situación tenemos que ser intercesores, no desanimarse. Moisés hace una linda pregunta y le hace una reflexión a Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, vas a hacer eso? Y le gana a Dios en esta pulseada a Moisés. Ojalá que nosotros también le podamos ganar esta pulseada al Señor, para que nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestro país, nuestros hijos, nuestra familia, dice, el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Se arrepintió el Señor, o sea, no castiga a Moisés, no le voy a hacer desaparecer, pero les doy una oportunidad para que exista un verdadero cambio. Y la segunda lectura justamente nos pone el mejor ejemplo, porque nos habla de San Pablo. ¿Y quién es San Pablo? Ustedes saben que a San Pablo, cuando él comenzó, después de su conversión, él quería predicar. Y él se va entusiasta, él piensa que él puede entrar así nomás ya en la comunidad. No, Señor, le dice, fuera de aquí. ¿Qué pasa, Pablo? Si él le mandaba a matar a los cristianos, encarcelar, etc. Incluso cuando se iba para arrestar a muchos cristianos en Damasco, es ahí donde él se convierte. Pero él, después de su conversión, él piensa que así nomás todas las cosas iban a ser sencillas. La comunidad no le recibe, los cristianos que huyeron sí. Ahí él puede entrar solamente gracias, ¿verdad?, a Esteban, ¿verdad?, que le va a ayudar, a Pedro, que le va a ayudar, a los otros, ¿verdad?, que le van a ayudar. Entonces les cuesta mucho entrar en esa comunidad. Pero aquí él, cuando le escribe, ya a Timoteo le cuenta su historia. Doy gracias hoy al Señor porque me ha fortalecido y me ha considerado digno ahora de confianza. Después de mucho trabajar, pero después va a contar, me ha llamado ahora a su servicio, a pesar de mis blasfemias, a pesar de mis persecuciones e insolencias anteriores. Queridos hermanos, esta segunda lectura nos da ánimo y esperanza. Entonces no es solamente que el Señor sea ira con nosotros, sino que el Señor nos perdona. Y eso es lo que hoy estamos celebrando en este 24º domingo, es la misericordia, el corazón de Dios hacia el pobre, hacia el mísero, cor cordis, el corazón de Dios hacia el mísero. Y dice, y todo esto me había sucedido porque yo actuaba por ignorancia, lo que le dije hace rato. La ignorancia, queridos hermanos, como le dije, que no es porque me fui o no me fui a la universidad, no. La ignorancia es el no conocer a Dios. Y cuando decimos no conocer a Dios, quiere decir que en de ye cuay ma pandé. Porque she hay cuapa hoy. She. Vos sos el Dios. Shenda jaimi zahabe, shenda hendu seimba eve, shenda lebe yande yarañe, shenda hay cuapa seimba eve. Pues she hay cuapa hoy. Ese es el ignorante para la palabra de Dios y para la Biblia. Así que tenemos que entender esto, queridos hermanos. El verdadero ignorante es aquel que piensa que sabe todo y entonces se considera un Dios. Ya no necesita de nadie. Dios pues no necesita de nadie. Es autosuficiente. Y el pecado original del hombre es la autosuficiencia. Porque soy joven, porque esto, porque aquello, porque piensa que toda su energía, toda su vida, eso va a ser hasta el final. No. Acordate que más de 100 años, a la más de 100 años con bastón, a Pechapá, algunos y Parkinson pa, otro ya cualquier cosa. ¿Entiendes? Así es que tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Ayer celebramos a San Crisóstomo y él justamente decía, el reconocernos a nosotros mismos, reconocernos quiénes somos, es lo único que cambia nuestra mentalidad y nos hace vivir fuera de la ignorancia. Porque sabés quién sos vos ante Dios. Toda esta gente corrupta que nos roba y que nos deja un país así dilapidado, es porque son verdaderamente ignorantes ante Dios y ellos mismos no se conocen. Lo único que saben es la plata. ¿Se acuerdan lo que decía Madre Teresa? De esos multimillonarios que se iban ahí, que le querían ayudar en la India. Porque le querían hacer... Usted, Madre Teresa, va ahí con un teléfono, va a decir, va a presentar aquí este teléfono con este, etcétera, etcétera. Comprando esto usted me ayuda para mi obra, para los pobres ahí de la India. Ahí mismo, ¡pah!, golpea la mesa, Madre Teresa se levanta y dice,
Si usted me llama para eso, para yo hacer publicidad, que esto, aquello, o ustedes verdaderamente quieren ayudar, o qué es lo que están queriendo hacer, quieren ganar dinero a través de publicidad que yo le tengo que hacer. Entonces salió esa famosa frase, porque eran multimillonarios, ¿verdad? Entonces le dice, esta gente es tan pobre esta gente, que lo único que tiene es plata, dinero. Lo único que tiene esta gente es dinero. Son tan pobres. ¿Se dan cuenta? El sentido. Esta es la ignorancia, queridos hermanos, que confiamos. Y eso es lo que le pasamos después a nuestros hijos. Le pasamos a nuestra sociedad. Y nuestra sociedad piensa en eso, a ver qué puedo hacer para ganar más y más y más, y cómo puedo hacer. Y todo lo que es ese trabajar juntos como comunidad nos cuesta mucho. Y termino, queridos hermanos, porque ante esta situación Dios nos responde de nuevo y nos dice, ¿saben qué? Yo cambio de mentalidad y les perdono a este pueblo, soy muy misericordioso. Y nos pone las dos parábolas. Deja todo ese pastor para ir a buscar a la oveja perdida. Quiere decir que nosotros somos demasiado importantes, queridos hermanos. Por eso es que es capaz de dejar las 99 para buscar ese uno que se había perdido. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. La otra parábola, la de la dracma perdida, la misma cosa. La dracma, tan chiquitita, pero era de oro, entonces valía mucho, mucho el valor. Ustedes, sobre todo la señora Cuera, que llevan su arito, ¿verdad? De diamante o de oro, lo que sea, o cañón de IPTI. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, busquen que conmigo, hay que barrer, hay que buscar. Bueno, pero esto es mucho más que eso, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo, ni piso tenían ellos. Oye, claro, estoy pedido de aquí para allá. Hay más alegría por haber encontrado a uno. Quiere decir que aunque seamos tan ínfimos, pero eso ínfimo, sin embargo, tiene tanto valor. Por eso es esta parábola, porque le está diciendo, esa dracma, pero muy chiquitito. Es tan chiquitito, pero sin embargo, o aleina, vea, dale, ya se cague, ya yo jugue. Nosotros, así también, somos ínfimos en la creación, pero sin embargo el valor es inmenso. Y por eso el Señor nos busca y no quiere que nos perdamos. Así que vamos a pedir hoy esta gran misericordia del Señor para poder hacer un verdadero cambio en nuestra vida, cambio de mentalidad y sobre todo también para ser intercesores en nuestra comunidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que, impulsado por la gracia del año jubilar, se dediquen con empeño a la difusión de la palabra y ser verdaderos instrumentos que sanen los corazones afligidos, oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los políticos y todos los dirigentes del gobierno de nuestro país, para que se preocupen por el bienestar del pueblo y no del suyo, oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que se han alejado de la fe a causa de nuestra incoherencia de vida, para que por nuestra conversión sincera y profunda puedan redescubrir la belleza del Evangelio y alimentar de nuevo su deseo de seguir al Señor, oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Con las ofrendas del pan y vino, ofrezcamos a Dios nuestros corazones para que Él los transforme.
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de nosotros, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo, estableciste el curso y la variedad de los tiempos, formaste al hombre a tu imagen y semejanza, sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras. Por eso, con los ángeles y arcángeles proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José
que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz sea con Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de
signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a Avisos parroquiales. El próximo domingo 19 de octubre tendremos la visita de las reliquias de San Carlos Acutis y exposición de los milagros eucarísticos en el mundo, diseñado por San Carlos Acutis y aprobado por el Vaticano. Esto es en el marco del tercer aniversario de la Capilla de Adoración. La llegada de las reliquias será a las 8 de la mañana. Más información pueden leer en los carteles que se encuentran en las entradas. Y reiterarles la invitación para ser adoradores, unirse a la Capillita de Adoración de San José Obrero. Los horarios pueden consultar en Secretaría. Muchísimas gracias, Padre. De Ñan de Yarañé, solamente les informo que ya en este fin de mes vamos a comenzar y vamos a hacer el lanzamiento de nuestra rifa. No vamos a hacer el almuerzo que hacíamos normalmente a fin de año, pero vamos a hacer solamente una rifa. Así que los que quieran donar algunos premios, está abierto durante esta semana y después ya vamos a poner y hacer los boletos. Y tenemos que duplicar el esfuerzo, tenemos que vender el doble, ¿entienden? Para poder así juntar un poco de fondo para poder pagar siempre nuestros gastos de Ñan de Yarañé. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino que a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y los que quieran recibir el aceite santo, ahora también voy a imponer a las personas que quieran hacerlo. Podemos retirarnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.